colegas, LP Pasión por el Derecho les da la bienvenida nuevamente a estos eventos especiales que hacemos en el marco de un tema de bastante interés. El día de hoy se llevará a cabo un webinar sobre el tratamiento legal y jurisprudencial de la contratación administrativa de servicios y el despido laboral. El día de hoy nos acompaña gentilmente el profesor José María Pacori Cari para hablar de este tema tan relevante y de tanta actualidad el día de hoy. Antes de darle el uso de la palabra, les recordamos la breve estructura del webinar que se desarrollará en unos minutos. De ahora en adelante, el profesor tendrá 1 hora y media hasta un poco más para poder exponer este tema. También les recordamos que tanto en el Facebook como en YouTube pueden ir dejando sus comentarios y apreciaciones sobre los tópicos que se van a tocar el día de hoy, así como también sus números telefónicos para que se les puedan remitir las diapositivas que el profesor utilizará para la clase del día de hoy. Asimismo, también les recordamos que este evento será en el marco de nuestro curso que se llevará a cabo el 8 de enero de 2023 sobre redacción de documentos administrativos, y les recordamos también que hasta el 5 de enero pueden adquirir un libro gratis de la autoría de nuestro docente. Sin más que agregar, le doy pase al profesor para que puedan comenzar su exposición. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el tratamiento legal y jurisprudencial de los trabajadores CAS, Contratación Administrativa de Servicios. Y finalizando la exposición veremos algunas situaciones procesales que se pueden realizar ante un despido del cual puede ser objeto un trabajador CAS. Entonces empecemos con nuestra primera diapositiva. Y lo vamos a hacer desde un punto de vista cronológico para que ustedes se den cuenta qué normatividad está actualmente vigente y en qué orden se fue dando en el ordenamiento jurídico peruano, de tal manera que usted pueda ubicarse y saber qué norma es la que puede concederle el derecho a la estabilidad laboral. Entonces, tenemos el despido en el régimen laboral de la contratación administrativa de servicios. Lo vamos a ver objetivamente en la ley y en la jurisprudencia peruana. ¿Para qué? Para hacer una exposición totalmente objetiva y útil para la defensa de los trabajadores CAS. Nos veamos. Como una introducción tenemos lo siguiente. Recordemos que en el Estado peruano no solamente están a cargo del Estado un solo régimen laboral, sino que encontramos hasta 4 regímenes laborales. Encontramos el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, el régimen laboral privado 728, el régimen laboral de contratación administrativa de servicios CAS bajo el Decreto Legislativo 1057 y la ley del servicio civil, que es la ley 30.057. Para delimitar esta situación nos vamos a referir únicamente al decreto legislativo 1057 y la situación en la cual se coloca el trabajador al ser despedido dentro de este régimen laboral. Claro, haremos uso y podremos ver situaciones en las cuales es posible que un trabajador CAS pueda solicitar su reincorporación, pero no solamente como CAS permanente, sino también como CAS a plazo indeterminado bajo el régimen 728 o como contratado administrativo de servicios bajo el régimen del decreto legislativo 276. Entonces tenemos este último régimen. Dentro de los 4 regímenes laborales que hemos indicado, tenemos que el régimen CAS es el único régimen que no contaba con estabilidad laboral. No había estabilidad laboral. Es por eso que al no existir estabilidad laboral, los derechos colectivos del trabajo, como son la sindicación, la negociación colectiva y la huelga, no eran utilizados por los trabajadores. Claro, ninguna norma dijo que no tenían derecho, pero al no tener estabilidad laboral, formabas tu sindicato, podían cortar tu contrato y por gusto se formaba un sindicato. De la misma manera no podías negociar, porque si generas conflictos, solamente el Estado decía ya no te renuevo tu contrato y te quedabas sin estabilidad laboral.
Entonces, este último régimen carecía de la estabilidad laboral para sus trabajadores, siendo que a la culminación de su contratación, no importando el tiempo de servicio, se podía dar por terminada su relación laboral con el Estado. Tú podías haber prestado servicios por más de 5 años al Estado, pero aún así no gozabas de estabilidad laboral en el régimen del decreto legislativo 1057 del CAS. Pero es a partir de la entrada en vigencia de la ley 31131 que se ha incorporado esta estabilidad laboral para los trabajadores CAS, situación que aunque con cuestionamientos y problemas permanece hasta la actualidad. A partir de la dación de la ley 31131, encontramos ya dos tipos de trabajadores, los CAS indeterminados y los CAS determinados o a plazo fijo. Pero esta situación también lleva a muchos cuestionamientos y problemas que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Pero esto es nuestra introducción. Vamos a verlo en la pizarra, la introducción, para un poco graficar lo que queremos decir para que se esté más clara la situación. Veamos. El Estado tiene a su cargo regímenes laborales. Por su orden cronológico, el Estado, en principio, tenía solamente el régimen laboral público 276. Es el decreto legislativo 276. Ese es el primer régimen laboral que estaba a cargo del Estado. En este régimen laboral es donde se habla de concurso público. Y también hay una posibilidad de que ingreses, estés dentro de este régimen laboral, pero estés sin concurso público. Cuando tú ingresas por concurso público en este decreto legislativo 276, puedes ingresar como contratado permanente o también como nombrado. El nombrado es el único que hace carrera administrativa. Sin concurso público, ingresas como contratado eventual. Contratado eventual. Es posible que estos contratados eventuales puedan desnaturalizar a un contrato permanente 276, sí es posible. ¿Y en base a qué es posible? En base a la ley también que la sacaron un tiempo del ordenamiento jurídico, pero restituyeron su vigencia, es la ley 24041, ¿no? Entonces, si tú eres un contratado eventual, como es el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde encontramos personal contratado de manera eventual por más de 5 años, estos pueden desnaturalizar su relación laboral bajo la 24041 a un contrato permanente 276, e inclusive si es que aún continúan en esta situación, podría verificarse si podrían haber sido nombrados porque existieron normas que en un determinado momento habilitaron el nombramiento, dejando sin efecto lo establecido en las leyes del presupuesto anual. Esto es el régimen laboral público 276. Ahora veamos el otro régimen laboral. Después este régimen implicaba concurso público y un sistema único de remuneraciones. Y lo que implicó es que en el año de 1992 el gobierno del expresidente Fujimori
incorpora para que también el Estado pueda contratar bajo el régimen laboral privado del decreto legislativo 728. Esto para mejorar las remuneraciones del personal que pretendía prestar servicios en el Estado, haciendo más atractivo para los profesionales el incorporarse a laborar al Estado. Ese era el objetivo. Y se incorpora a cargo del Estado el régimen laboral privado 728. El sector privado solamente tiene un régimen laboral y también es este régimen laboral privado del decreto legislativo 728. Entonces, ese régimen que era solamente del sector privado pasa a ser del sector público. En este régimen se habla del contrato de trabajo. Contrato de trabajo. Y el contrato de trabajo en este caso puede ser indeterminado o a plazo fijo o sujeto a modalidad. Existen 9 modalidades de contratos de trabajo a plazo fijo. Ejemplo, contrato de emergencia, contrato de temporada, contrato de obra o servicio, contrato de suplencia. Este es el régimen donde usted puede encontrar en el Seguro Social de Salud, va a encontrar trabajadores 728, registros públicos, trabajadores 728. Los obreros municipales están bajo este régimen del decreto legislativo 728 y existe criterio de la Corte Suprema que indica que aquel obrero municipal que haya sido contratado bajo el régimen de contratación administrativa de servicios CAS desnaturaliza a 728 porque por el principio de condición más beneficiosa al trabajador, el obrero municipal le es más beneficioso ser del decreto legislativo 728. Posteriormente, para agilizar el ingreso de personal y mejorar los servicios públicos en el Estado peruano, se crea un régimen administrativo de servicios, el régimen de contratación administrativa de servicios, que es el denominado CAS. Y esto está a cargo del decreto legislativo 1057. En este caso, se hablaba de un contrato administrativo. Por disposición del Tribunal Constitucional se entendió, y el Tribunal Constitucional expresamente lo indicó, que el régimen de contratación administrativa de servicios no es más que otro régimen laboral. Y es así que el contrato administrativo de servicios pasó a ser un nuevo régimen laboral. Pero a diferencia de estos dos regímenes laborales que sí pueden aspirar a la estabilidad laboral, en el régimen de contratación administrativa de servicios no existe estabilidad laboral. Tampoco existe derechos que, por ejemplo, en este caso hay CTS, en este caso hay CTS, en este caso no hay compensación por tiempo de servicios. En este caso hay asignación familiar, acá también tienen una bonificación familiar, en este caso no hay. Estos dos pueden negociar colectivamente porque tienen estabilidad laboral, tienen laudos y convenios colectivos. Estos no tienen. Eso era el principal problema de los CAS y por eso los CAS tenían mucha preocupación y es un régimen que afectaba los derechos laborales en el Perú. Un tercer régimen, un cuarto régimen que en algunas entidades a nivel nacional está
vigente es el régimen del servicio civil. Que está a cargo de la ley 30.057. Es la ley del servicio civil. En este caso, esta norma solamente se encontrará vigente en aquellas entidades donde la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que se denomina SERVIR, declare implementado este régimen laboral. Por ejemplo, la Oficina de Normalización Previsional ya cuenta con trabajadores de la ley 30.057. Algunos dicen, pero ¿por qué no es bueno este régimen? Algunos cuestionamientos a este régimen es que el personal está sujeto a periodo de prueba. Situación que en el Decreto Legislativo 276 no existe. 2. A evaluaciones. Situación que no existe en ninguno de estos regímenes laborales. Son cuestionamientos que se dan a la ley 30.057. Cuando se da el régimen CAS y avanza, emiten una ley sobre la eliminación progresiva de los trabajadores CAS, pero la eliminación progresiva implicaba de que estos debían pasar a la ley del servicio civil. Cuando se da la ley 31.131, lejos de indicar de que pasen a la ley del servicio civil, la ley 31.131 establecía, porque ha sido declarada inconstitucional en ese caso, establecía que los trabajadores CAS podían pasar al 728 o también podían pasar al 276. Porque son regímenes con más derechos para los trabajadores. Eso es lo que acontece en el Estado peruano y el orden en el cual se fueron creando regímenes laborales a cargo del Estado, ¿no? Entonces tenemos esta situación. Esta es una pequeña introducción. Ahora sí, pasemos a la diapositiva para verificar solamente en referencia al CAS. El 9 de marzo del 2021 se publica en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31.131. Esta ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, por eso decimos de que la Ley 31.131 es vigente a partir del día siguiente, que sería el día 10 de marzo del 2021. Y respecto a la estabilidad laboral, ¿qué es lo que modificó esta ley? Esta ley modificó el artículo 5 del Decreto Legislativo 1057. Este decreto legislativo fue publicado el 28 de junio del 2008, es decir, 12 años después de su publicación, recién se reconoce a los trabajadores CAS lo siguiente: el contrato administrativo de servicios se celebra a plazo determinado y es renovable. Eso es lo que indicaba. Con la modificación de la ley 31.131, con la modificación después de 12 años, queda este artículo de la siguiente manera: el contrato administrativo de servicios es de tiempo indeterminado. Ya no es determinado, ahora es indeterminado, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia. Entonces, a partir del 10 de marzo del 2021, existen en el Perú trabajadores CAS permanentes y trabajadores CAS a plazo fijo, que son por necesidad transitoria o por suplencia. Ya la misma jurisprudencia estableció que a estos dos supuestos de excepción a la permanencia del CAS se debe agregar el caso del trabajador de confianza CAS. Entonces, es así como actualmente, a partir del 10 de marzo del 2021, hablamos de una estabilidad laboral para el trabajador CAS.
¿Y qué implica esa estabilidad laboral? Que no pueden ser despedidos. De tal manera que si a la entrada en vigencia de la Ley 31131 se ha emitido una adenda que declara que su contrato es a plazo indeterminado, esa adenda es prueba de la existencia de un contrato a plazo indefinido y por lo tanto sería imposible disponer el cese de labores del trabajador CAS. Entonces, aquel trabajador CAS que ha obtenido su contrato o su adenda a plazo indeterminado o indefinido está cubierto especialmente por una protección y no podría ser cesado fácilmente. Ahora, tenemos lo siguiente. Posteriormente se publica, como ustedes vieron, el 9 de marzo del 2021 y esta norma causó un revuelo porque asimismo en su artículo 1 no solamente estableció el derecho a ser indeterminado del trabajador CAS, sino estableció el derecho de poder pasar a incorporarse a la 276 o a la 728. Ante esta situación, el Poder Ejecutivo plantea una demanda de inconstitucionalidad tramitada ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional emite sentencia. Con fecha 19 de diciembre del 2021 se publica en el Diario Oficial El Peruano la sentencia 979-2021 recaída en el expediente 013-2021 que declara inconstitucional la ley que en su parte resolutiva indica. En este caso se declara fundada la inconstitucionalidad de la ley 31131, dejando de lado el derecho de los trabajadores CAS a ser incorporados al régimen 728 o 276. Pero si quieren, no es materia del curso, pero podemos decir lo siguiente. Esta ley, esta sentencia, tiene fuerza de ley. ¿Y qué implica que tenga fuerza de ley? Que no tiene efecto retroactivo, es decir, no se retrotrae al pasado. Por lo tanto, si ven en esta diapositiva, desde el 10 de marzo del 2021 hasta el 19 de diciembre del 2021, la ley 31131 estaba vigente. Y si estaba vigente, generó derechos a los trabajadores, los cuales están incorporados en su patrimonio. Por lo tanto, si estos cumplían con los requisitos que establecía la ley 31131, actualmente podrían pedir su incorporación a la 276 o al 728. Pero esa es una apreciación respecto de la inconstitucionalidad que se dio el 19 de diciembre de 2021. Pero para el tema que nos ocupa y de importancia es que esta misma sentencia declara infundada la demanda de inconstitucionalidad en lo demás que contiene. Y se refiere esencialmente a la estabilidad laboral del trabajador CAS. Si bien no le permiten incorporarse a la 276 o 728, mantienen el derecho a la estabilidad del trabajador CAS. Miren, de la lectura de la parte resolutiva de la sentencia 979, tenemos que continúan vigentes por no haber sido declaradas inconstitucionales el primer y tercer párrafo del artículo 4 de la ley 31131. Entonces, ¿qué dice el primero y el tercer párrafo de este artículo 4? Dice, desde la entrada en vigencia de la presente ley 10 de marzo del 2021, hasta que se produzca la incorporación a que se refiere el artículo 1, los contratos administrativos de servicios son de carácter indefinido, motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada. Quedan exceptuados de los alcances de la presente ley los trabajadores CAS que hayan sido contratados como CAS de confianza. Recuerdan que anteriormente indicamos que en esta modificatoria dice es indefinido el contrato, pero se exceptúa los trabajos de necesidad transitoria, suplencia. Y ya en este caso ya nos habla
del trabajador de confianza. Son los tres supuestos en los cuales no puedes tener estabilidad laboral, pero con calma. Eso también está sujeto a revisión del principio de primacía de la realidad, que vamos a ver poco más adelante. Vamos a ver los tipos de trabajadores y vamos a ver algunas situaciones especiales. Y también queda vigente la única disposición complementaria modificatoria que ya hemos visto anteriormente. Dice, el contrato administrativo de servicios se extingue por... Este es otro artículo que también fue modificado por la ley 31131 y quedó vigente. No fue declarado inconstitucional. Dice, se extingue por decisión unilateral de la entidad con expresión de causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador y debidamente comprobada. Entonces, regula un despido justificado, ya sea por razones de disciplina o por una causa relacionada con la capacidad del trabajador. Dice, si el despido no tiene causa o no se prueba durante el proceso de impugnación, el juez declara su nulidad y la reposición del trabajador. Si ven, la redacción de este artículo es interesante y muy poco se ha explorado todavía sobre esto. Dice, si se dan cuenta, si el despido no tiene causa, es decir, se habla de un despido incausado, o no se prueba durante el proceso, o sea, no está probado la causa del despido, el juez declara la nulidad del despido. Y ustedes dirán, ¿qué de importante tenga que diga se declarará la nulidad del despido en estos casos? Que es posible, si la nulidad tiene efecto retroactivo, es posible que puedas pedir el pago de remuneraciones devengadas, caídas o insolutas, es el mismo término. Y eso lo está diciendo la modificatoria que se produjo. Y la reposición del trabajador. Declaran nulo la reposición del trabajador y la nulidad acarreará que te paguen las remuneraciones devengadas, imposibilitando o evitando de que tú puedas nuevamente hacer otro proceso para pedir la indemnización por daños y perjuicios que no son más que tus remuneraciones, que por lucro cesante vas a pedir y te sujetan a otro proceso. En este caso dice, declaro nulo, lo que implicaría que te deberían reconocer tus remuneraciones insolutas. Ahora, miren, esto acontece el 19 de diciembre del 2021. Después estamos en diciembre del 2021. El 10 de marzo del 2021 se publica, está en vigencia la ley 31131. Y en ese interín, antes de que se declare inconstitucional, el 1 de agosto del 2021 se emite la resolución de Presidencia Ejecutiva 113 que formaliza el acuerdo de Consejo Directivo adoptado en sesión 20-2021, por la cual se aprobó como opinión vinculante el informe técnico 1470-2021-Servir-GPG-SC. En sus conclusiones, este informe vinculante a partir del 1 de agosto del 2021 indicaba lo siguiente, y ustedes lo pueden leer en pantalla. Dice, los contratos administrativos de servicios de los servidores que desarrollan labores permanentes, es decir, aquellos que no sean de necesidad transitoria o suplencia, adquirieron la condición de contratos a plazo indeterminado automáticamente por el solo mandato imperativo del artículo 4 de la ley 31131, en vigencia a partir del 10 de marzo del 2021. Para aquellos trabajadores CAS a los cuales no les dieron su adenda o contrato a plazo indefinido, deben apoyarse en este informe del Servir, que dice expresamente que adquirieron la condición de contratos a plazo indeterminado automáticamente a partir de la entrada en vigencia de la ley 31131. Por lo tanto, no era necesario emitir la adenda, pero quien lo tiene está más favorecido, por cierto. Pero en este caso te dice que no es necesario que te emitan una adenda a plazo indeterminado porque ya tienes un derecho y está incorporado en tu patrimonio. Ahora dice, en consecuencia es innecesario suscribir adendas para que los contratos de los servidores civiles sujetos al RECAS
sean contratos a plazo indeterminado. Sin embargo, son las entidades las que opten por su suscripción como un acto de trámite interno. Esto debe ser interpretado, nosotros somos abogados laboralistas y debemos realizar interpretaciones a favor del trabajador. Una vez que el texto sale, no vamos a la voluntad del legislador, sino que tenemos que buscar una interpretación acorde a los derechos laborales de los trabajadores. Y en este caso debemos entender, ¿y qué pasa si es que el trabajador CAS solicita se le emita una adenda a plazo indefinido? En este caso se refiere a un supuesto de oficio de la entidad pública que no está obligada, pero ante el pedido que le realice un administrado sí existiría una obligación de dar respuesta. Y la respuesta no podría ser ni una respuesta ambigua. La respuesta tiene que ser, te doy tu adenda. O en su caso decirle, eres transitorio, eres confianza, eres suplencia. Y así el trabajador CAS podrá hacer valer su derecho en lo que corresponda. Y es actualmente lo que está sucediendo. Los trabajadores que no tienen adendas a plazo indeterminado están siendo despedidos. Se les indica que está concluyendo. Pero para eso no se preocupe, tampoco la cosa está perdida. Se puede ganar, porque a partir de este informe ya adquirió automáticamente la condición de CAS indeterminado. Luego que se emitió la sentencia del Tribunal Constitucional, el 28 de mayo del 2022, 5 meses después de la emisión de la sentencia del Tribunal Constitucional, se publica en el Diario Oficial del Peruano el 9º Pleno Jurisdiccional Supremo, que en el tema 2, aplicación del precedente vinculante del Tribunal Constitucional recaído en el expediente 57-2003, caso Huatuco, a los trabajadores comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. En este caso se discutía si era posible ahora al contratado CAS indeterminado o al determinado que los votan y pretenden su reposición, si es posible aplicarles el caso Huatuco. ¿Qué implicaba el caso Huatuco? Que debes haber ingresado por concurso público a la entidad pública. Eso es lo que te están diciendo. Entonces, están preguntando, ¿el caso Huatuco se aplica a estos trabajadores? Y extrañamente y de una manera que no es muy laboral, dispusieron lo siguiente. El precedente constitucional 50-57 Junín, precedente Huatuco, no se aplica ¿cuándo? Hasta allí estamos contentos, entonces no se aplica. Entonces el concurso público no es necesario, pero lo aclara y dice no se aplica ¿cuándo? A. El trabajador CAS demanda la nulidad del acto administrativo o acto material que originó su despido, pretendiendo su reposición en un CAS de tiempo indeterminado, siempre que tenga las siguientes características. O sea, no se aplica, pero te dice qué características debes cumplir para que te repongan en tu cargo. El trabajador CAS ingresó por concurso público para una plaza de carácter permanente. Entonces, esto no lo digo yo, lo dice expresamente el 9º Pleno Jurisdiccional Supremo del 28 de mayo del 2022. Que un juez, cuando evalúe una demanda de reposición del trabajador CAS, lo que debe preguntarse es primero si el trabajador CAS ingresó por concurso público y está en una plaza de carácter permanente. No dice presupuestada, debemos entender que se refiere, recuerden que plaza no es más que cargo, un cargo con funciones permanentes. Pero si no ingresaste por concurso público, es posible que tu demanda la declaren infundada. Segundo, y las labores que realizó correspondían a la actividad principal de la entidad. Si soy médico, trabajo en un hospital, la actividad principal del hospital, ¿cuál es? Salud. El médico que cubre, salud. Por lo tanto, sus labores son permanentes para el hospital. En el caso de la reposición de un trabajador CAS con labores de necesidad transitoria o de suplencia, la misma solo podrá ordenarse dentro del plazo que del correspondiente contrato, concluyendo válidamente a la conclusión del mismo. Es decir, si digamos me dijeron,
Tú eres un trabajador por necesidad transitoria y vas a trabajar todo este año. A los 3 meses me despiden. ¿Me pueden reponer? Sí, pero solamente para cumplir los meses restantes. Y una vez que se cumple, se termina el contrato CAS. Así es que no otorga demasiada protección. Dice, el despido de un trabajador CAS sin causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador dará derecho a la reposición en el empleo que se materializará en el mismo régimen en donde fue contratado primigeniamente. Entonces, este pleno jurisdiccional un poco nos preocupa por esta parte. Dice, característica, el trabajador CAS ingresó por concurso público para una plaza con carácter permanente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque existen trabajadores CAS que no ingresaron por concurso público, pero tal vez están prestando más de 10 años a la entidad pública. En ese caso, si le emitieron la adenda a plazo indeterminado, bueno, es mucho menos probable que les quiten esa condición. Posteriormente se emite el 26 de agosto del 2022, se publica la resolución de Presidencia Ejecutiva 132-2022 Servir, por el cual se formaliza otra opinión vinculante en relación a la identificación de los trabajadores CAS indeterminados y determinados. Esto es, y es vinculante, es este informe técnico 1479-2022-Servir-GPGSC, que en el primer párrafo numeral 3.1 de sus conclusiones indica lo siguiente, y lo leemos. En estricta consideración de lo señalado por el Tribunal Constitucional y de conformidad con lo desarrollado en el presente informe técnico, los contratos administrativos de servicios de los servidores civiles bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 que desarrollan labores permanentes vigentes al 10 de marzo del 2021 son a plazo o de plazo indeterminado, a excepción de aquellos que fueron contratados para desempeñar labores de naturaleza transitoria, suplencia o cargos de confianza. Entonces, a partir de esto podemos entender que la regla general es que todos los trabajadores CAS son a plazo indeterminado. Excepción a la regla es que hayan sido contratados para necesidades transitorias, para suplencia o en un cargo de confianza. Si es estos tres supuestos, entonces no podría alegar el trabajador CAS que es un trabajador a plazo indeterminado. Y en este mismo informe técnico 1479-2022 se establece las modalidades contractuales CAS. Se establecen los tipos de trabajadores CAS. Y encontramos esto. El primer tipo es el trabajador CAS permanente. Veamos lo que dice. Denominados también a tiempo indeterminado. Son aquellos trabajadores que mantenían un contrato CAS vigente al 10 de marzo del 2021, que ingresaron mediante concurso público de méritos. ¿Ve? Para ser indeterminado debe haber ingresado por concurso público de méritos y que realizan labores permanentes en la entidad pública contratante, excluyéndose a aquellos trabajadores contratados por necesidad transitoria, suplencia o confianza. Asimismo, por la modificación del artículo 5 del Decreto Legislativo 1057 y la sentencia del Tribunal Constitucional 979, que declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad, se consideran también como trabajadores CAS permanentes a aquellos trabajadores que ingresaron a partir del 10 de marzo del 2021 mediante concurso público de méritos y que no realicen labores de necesidad transitoria, suplencia ni sean trabajadores de confianza. Veamos en la pizarra qué es lo que pretende decirnos el Servir en este caso. ¿Quiénes son considerados trabajadores CAS a plazo indeterminado? Entonces, el problema allí es de los trabajadores CAS que no ingresaron por concurso público. Cuando hablamos de concurso público deben entender que
incluye el proceso de selección en el cual han participado. Ese proceso de selección no es más que un concurso público. Entonces, si usted ingresó por un proceso de selección, entonces tiene derecho a su estabilidad laboral, que es la forma más común en la cual un CAS ingresó a través de un proceso de selección. Entonces, cuando hablamos de concurso público, es lo mismo proceso de selección, que ustedes lo acreditan con las bases del concurso, o a veces en su contrato CAS establece. Entonces, pone de esa manera. Tenemos hasta aquí, continúa. Miren, aquí se da la ley 31131. ¿Ya? Es la ley que estableció la estabilidad laboral. ¿Cuándo entró en vigencia la ley? 10 de marzo del 2021. Entonces, se refiere a que son CAS indefinidos dos supuestos. Uno, si a la entrada en vigencia, aquí, o sea, de aquí atrás yo estaba laborando como trabajador CAS, a la entrada en vigencia yo estaba laborando como trabajador CAS, entonces tengo derecho a ser CAS indeterminado. Tengo derecho a ser CAS indeterminado. Ahora, un segundo supuesto que fue creado por la jurisprudencia es el problema, ¿y qué pasa con los CAS que iniciaron su labor después de la entrada en vigencia de la ley 10? Aquí empezamos. Mientras que el otro viene desde atrás y mantiene su relación laboral aquí, él es un CAS indeterminado. Pero ¿qué pasa si yo ingresé por aquí, por aquí, por aquí, con posterioridad? Dice que también eres CAS indeterminado. También eres un CAS indeterminado. Si es que empezaste a laborar luego de la entrada en vigencia de la ley 31131, eres CAS indeterminado. Si tenías vínculo laboral vigente al momento de la publicación de la ley 31131, eres CAS indeterminado. Por lo tanto, esto no alcanzaría, imaginemos que yo estaba aquí y justo en febrero del 2021 me cortaron mi contrato y ya no volví a trabajar. En ese caso, ¿me ampara la ley? No me ampara la ley porque no tenía vínculo laboral vigente al momento de el 10 de marzo del 2021. Diferente es el caso de que te han renovado. Eso, la renovación sí puede dar lugar a que seas un CAS indeterminado. Esta es la regla, pero como ustedes pudieron observar, hay excepciones, tanto en este CAS como en este CAS. ¿Cuáles son las excepciones? Si en tu contrato dice, en eso de selección, te dice que es suplencia, o sea, estás supliendo a alguien. En ese caso, tampoco eres trabajador CAS. Y el tercer caso es que en tu contrato te dicen que es de confianza. Entonces, como tú sabes que es de confianza, tampoco tienes derecho a ser un CAS indeterminado. Estos CAS son los contratos CAS a plazo determinado. Ahora, volvamos a las diapositivas y ahí vamos a ver ahora estos tipos de CAS. Cuando se habló del trabajador CAS de necesidad transitoria o de suplencia, se dice son aquellos trabajadores que ingresaron también por concurso público. ¿Ya? Ingresan por concurso público a realizar labores temporales de duración determinada y o a cubrir licencias de trabajadores nombrados o permanentes. La duración del contrato CAS está supeditada al tiempo de licencia del titular o de la temporalidad del servicio a prestar. Por ello, los contratos tienen duración temporal
cuya renovación está supeditada al motivo de su contratación. Entonces, en este caso es importante que pongan atención a lo siguiente. Tal vez ustedes dicen, yo, doctor, dice mi contrato que soy transitorio, pero ¿hay alguna posibilidad que se me considere como trabajador CAS indeterminado? Sí, existe posibilidad, pero es en base a esto que pueden ustedes ver. Miren, dice, son aquellos trabajadores que ingresaron también por concurso público a realizar labores temporales de duración determinada o a cubrir licencias de los trabajadores nombrados o permanentes. En el caso de el trabajador suplente, yo soy un trabajador CAS suplente, pero de repente descubro o me entero que la plaza en la cual vengo laborando como suplente corresponde a un servidor público fallecido o corresponde a un servidor público destituido o corresponde a un servidor público cesado por límite de edad. ¿Qué implica eso si descubro eso? Implica que no estoy en una suplencia. Entonces se ha producido un supuesto de desnaturalización de la suplencia por un contrato CAS a plazo indeterminado. ¿Por qué? Porque la suplencia tal no existe. Para que exista suplencia, bien claro dice, para cubrir licencias de los trabajadores nombrados o permanentes. Si no es para eso, entonces no hay suplencia, aunque lo diga el papel. Esto le llamamos principio de primacía de la realidad. Priman los hechos sobre los documentos. Ahora, en el supuesto de la necesidad transitoria, miren, dice así, por ello, los contratos tienen duración temporal, cuya renovación está supeditada al motivo de su contratación. Es decir, que en los contratos, ya sea de suplencia o en este caso nos conviene hablar de los de necesidad transitoria, en el contrato debe estar especificado el objeto y motivo de la contratación. No puede ser general, tiene que ser totalmente específico. Por ejemplo, no puede decir se contrata al trabajador CAS por necesidad transitoria en el área de logística de la municipalidad tal. Es totalmente genérico. Y si es genérico, ¿qué implica? Desnaturalización. No hay transitoriedad. En ese caso existe permanencia, principio de primacía de la realidad, y la desnaturalización se produce por simulación o fraude laboral. ¿Entendido? Entonces es importante verificar esto. Diferente sería el caso en el cual indique que por necesidad transitoria, debido a, digamos, la reconstrucción de la documentación en el área de logística, se contrata a determinado personal en tanto dure esta reconstrucción documental. En ese caso está debidamente explicado su necesidad transitoria y por lo tanto esa persona no podría pedir su desnaturalización a un CAS permanente o indefinido. Pero dentro de los contratos de necesidad transitoria, la norma, ese informe que acabamos de ver, establece estos tipos de trabajadores CAS. O sea, ahora hay tipos de trabajadores CAS permanentes. Tenemos los trabajos por obra o servicio específico. Comprende la prestación de servicios para la realización de obras o servicios específicos que la entidad requiera atender por un periodo determinado. Imaginemos que supuestamente te hacen, en tus contratos CAS dice para obra tal, trabajas para obra tal, pero tú verificas que no trabajas para una obra. Si bien en el papel dice que trabajas para obras, en la realidad tú estás trabajando en la misma municipalidad y en un área de administración y no te mueves. Y pese a que en los contratos dice que trabajas para obras diferentes, eso no es cierto, porque en la realidad es otra cosa. Entonces, principio de primacía de la realidad podría desnaturalizarse esta modalidad de contrato. Labores ocasionales o eventuales de duración determinada son aquellas actividades excepcionales distintas a las labores habituales o regulares de la entidad. En ese caso, por ejemplo, si yo contrato por CAS transitorio a una persona para que arregle el sistema de
cómputo, el sistema informático en la entidad pública, entonces en ese caso es algo transitorio porque no es el objeto principal de la entidad pública. Pero si supuestamente por necesidad transitoria contrato a, a un administrativo que elabora en el área de la oficina de administración y permanece prestando sus servicios, marca tarjeta, realiza las mismas labores que un par que está en la misma oficina. Entonces, en ese caso, tampoco sería considerado ocasional o eventual. Labores por incremento extraordinario o temporal de actividades son aquellas actividades nuevas o ya existentes en la entidad y que se ven incrementadas a consecuencia de una situación estacional o coyuntural. Por ejemplo, en una municipalidad puede haber que están celebrando matrimonios comunitarios y se requiere de mayor personal en el área de oficina de registro civil. Entonces es lógico que en tanto duren los matrimonios comunitarios que se ha establecido, esa persona podrá seguir contratando. Pero ¿qué sucedería si ya no hay matrimonios comunitarios y la persona sigue prestando servicios? También se ha desnaturalizado. Labores para cubrir emergencias son las que se generan por un caso fortuito o fuerza mayor. En el área oficina de defensa civil de un gobierno regional se contrata más personales porque hay lluvias y se producen huaicos. Entonces, esta situación implica mayor personal para que se ocupe de monitorear estas situaciones. Pero después de que desaparece esto, continúa prestando servicios. Evidentemente, se produce una desnaturalización. Para labores en programas y proyectos especiales son aquellas labores que mantienen su vigencia hasta la extinción de la entidad. Si acreditamos que el programa o proyecto especial no se va a extinguir, entonces en ese caso podríamos alegar estabilidad laboral. También se dan casos en los cuales se coloca al trabajador CAS y se le paga con planilla de proyectos de inversión. Sin embargo, él no trabaja en proyecto de inversión, él trabaja en un área, un órgano que está en el organigrama de la entidad pública y allí indica que es su permanencia. Y cuando por una norma con rango de ley se autorice la contratación temporal para un fin específico. Y esto es lo interesante que también debemos tener en cuenta en el informe técnico 1479-2021. ¿Y qué dice? Las contrataciones a plazo determinado para labores de necesidad transitoria, siempre que corresponda, pueden contener funciones o actividades de carácter permanente, precisándose que su carácter temporal se debe a la causa objetiva excepcional de duración determinada en mérito a la necesidad del servicio que presente la entidad o las exigencias operativas transitorias o accidentales que se agotan y o culminan en un determinado momento. ¿Qué es lo que pretende decir? Aquí esta es la palabra clave, causa objetiva. Si la causa objetiva de la contratación está acreditada y debidamente descrita en el contrato CAS, entonces es en realidad un CAS por necesidad transitoria. Pero en este caso, y es algo que actualmente los trabajadores CAS un poco se aferran, dicen, mis labores son permanentes, voy a traer todas mis labores, en el documento de gestión, voy a traer en mi contrato, voy a pedir que me den mis funciones. Pero ojo, aquí bien claro está diciendo que si usted tiene labores permanentes, no significa que usted varíe su condición indeterminado, porque un CAS por necesidad transitoria puede tener labores permanentes. Lo que hace la diferencia entre un CAS determinado y un CAS indeterminado será la causa objetiva de su contratación. Entonces, lo que debo yo más incidir es si la causa objetiva existe y si esa causa objetiva está debidamente acreditada o descrita. No tanto debo ubicarme en las funciones permanentes, porque como aquí dice, un transitorio también puede tener funciones permanentes. En otra parte de este mismo informe técnico 1479 nos dice, en cuanto a la contratación por labores de suplencia, esta tiene por objeto cubrir la ausencia temporal del titular de un puesto por suspensión del vínculo laboral, ya sea licencia, vacaciones, sanciones de suspensión, entre otros.
Es decir, habilitaría a la entidad a contratar servidores civiles bajo el Decreto Legislativo 1057 previo concurso público para que desarrollen las labores, las funciones de un puesto o cargo en tanto culmine la situación que dio origen a la ausencia temporal de su titular. Haciendo una interpretación a contrario sensu, tenemos lo siguiente. Si es que tú en tu contrato te dice suplencia, pero tú te das cuenta que no va a regresar el servidor a que está supliendo, entonces se ha desnaturalizado la suplencia y por lo tanto eres un trabajador CAS a plazo indeterminado. Pero eso lo tienes que acreditar en un juicio. No vas a creer de que la entidad pública de buena fe va a decirte, ah, sí, efectivamente has desnaturalizado y te voy a pasar. Eso implicará un juicio donde el juez deberá evaluar si estabas en una suplencia o no le estabas. Por ejemplo, me dicen que yo estoy hace 5 años en una suplencia en una plaza. Averigua a quién corresponde esa plaza y, oh, sorpresa, tengo la resolución de cese por límite de edad. Significa que no va a regresar este servidor público. Y si no va a regresar, la suplencia no es tal. Entonces soy un CAS a plazo indeterminado. En los trabajadores, CAS de confianza. Eso también es una situación muy recurrente. Dice, son aquellos trabajadores de libre designación y remoción que ocupan cargos de dirección o confianza dentro de la entidad pública. Ojo y con mucho cuidado. Cuando habla de trabajadores de confianza, comprende a los cargos de dirección y también a los cargos de confianza. En el cuadro de asignación de personal vas a encontrar a los servidores de dirección y servidores de confianza. Ellos estarían dentro de este supuesto y estarían excluidos de la estabilidad laboral. Dice, en cuanto a la contratación para el desempeño de cargo de confianza, se debe señalar que los servidores civiles de confianza que hayan sido contratados bajo el régimen 1057 se encuentran exceptuados de los alcances de la ley 31131. Es decir, que la contratación administrativa de servicios de los mismos no tiene carácter indeterminado. Entonces, el trabajador CAS que ocupa un cargo de dirección o de confianza no es a plazo indeterminado. Ahora veamos el sin embargo. No obstante, es importante indicar que para que las entidades contraten servidores civiles que desempeñen cargos de confianza, bajo el decreto legislativo 1057, el puesto debe encontrarse previsto en el CAP de la entidad con la clasificación respectiva de empleado de confianza. Si en el cuadro de asignación de personal el cargo que usted está ocupando no indica que es para empleo de confianza, entonces usted está como CAS indeterminado. Y de la misma manera que la suplencia deberá iniciar un proceso judicial para pedir que se declare la existencia de un CAS indeterminado al haberse desnaturalizado el cargo de confianza, puesto que el supuesto cargo de confianza que se indica no es tal, ya que en el cuadro de asignación de personal de la entidad no se encuentra clasificado como empleado de confianza. Entonces, tenga presente estas situaciones que se pueden dar en cada caso y que pueden darle mayores alcances sobre la posibilidad de desnaturalizar su contrato CAS determinado a un CAS indeterminado. Ahora, estábamos tranquilos y hace 2 meses se emite el 6 de octubre del 2022 la sentencia de casación laboral 34268-2019 Cajamarca, que en su 12º considerando indica como doctrina jurisprudencial, es decir, algo vinculante, indica lo siguiente para el tema que nos ocupa. Esta Suprema Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria modifica sus criterios establecidos en las casaciones señaladas en el considerando anterior, estableciendo como doctrina jurisprudencial respecto de la sentencia 5057-2013, se refiere al caso Huatuco, que ya lo vimos anteriormente, que la misma no resulta aplicable en los siguientes casos.
sea, no se aplica caso Huatuco en el siguiente caso. Cuando el trabajador demandante tenga vínculo laboral vigente, en cuyo caso de verificarse el fraude en la contratación laboral, se debe declarar la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado, sin que esto signifique que adquiere la estabilidad laboral absoluta. Entonces, esto se refiere al supuesto en el cual todavía al trabajador CAS no lo despiden. El trabajador CAS, prestando servicios, pide la desnaturalización de su relación CAS a plazo fijo por una relación CAS a plazo indeterminado. Entonces, se refiere a ese supuesto. En ese supuesto no es aplicable el caso Huatuco. ¿Qué implica el caso Huatuco? No se le exigirá al trabajador CAS ingreso por concurso público. Pero si es despedido, nos retrotraemos al pleno jurisdiccional que ya vimos, donde ante el despido y para la reposición, el juez debe verificar que el trabajador CAS ingresó por concurso público en una plaza presupuestada. Bueno, en una plaza para labores permanentes, no dice plaza presupuestada. Eso es lo primero que indica esta casación laboral 34268 del 6 de octubre del 2022, que es una doctrina jurisprudencial. Todas las normas que estamos indicando ahora son vinculantes, entonces son necesariamente observadas por los órganos jurisdiccionales y también por las autoridades administrativas. Ahora, en el párrafo final del 12º, considerando de esa misma sentencia de casación, de esta, la casación 34268, se indica lo siguiente. Asimismo, esta Sala Suprema, respecto de la aplicación de la sentencia 5057, establece que todos los trabajadores al servicio del Estado, ¿recuerdan? 276-728, CAS, Ley 30.057, cuyo vínculo laboral haya concluido sin haber ingresado a laborar por concurso público de méritos, no pueden demandar su reposición en el trabajo, sino una indemnización por despido, aun cuando aleguen que el vínculo laboral finalizó en forma incausada o fraudulenta. Entonces, nuevamente se incide en la situación del trabajador CAS que no ingresó por concurso público. En ese caso, lo único que podrá pedir no es su reposición, sino que deberá pedir una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado. Entonces, ya no se deja al trabajador CAS sin concurso público en su ingreso, sin nada, sino que se trata de indicar la posibilidad de una indemnización. Pero es curioso que la sentencia no establece cómo se va a realizar el cálculo de esta indemnización, si es una indemnización por despido arbitrario. No nos referimos a la indemnización por despido arbitrario en la 728. Entonces existe un vacío sobre qué es a lo que se refiere con indemnización y qué se va a indemnizar para el trabajador CAS que no ingresó por concurso público. Entonces, esto seguramente implicará materia de comentarios y desarrollo en su forma. Por último, en relación a los trabajadores CAS, tenemos que el día 6 de diciembre del 2022 se ha publicado la ley en el Diario Oficial del Peruano, la ley 31638, que es la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023. Y esta ley del presupuesto para el año fiscal 2023, en su 61ª disposición complementaria final, nos habla de una situación: contratos de personal incorporado al decreto de urgencia 034-2021, decreto de urgencia 083-2021 y la ley 31365. Si en su contrato CAS se hace referencia a este decreto de urgencia 034-2021, al decreto de urgencia 083-2021 o a la ley 31365, entonces es posible que tú seas un contratado CAS indeterminado por mandato de la 61ª disposición complementaria final
de la ley del presupuesto del 2023, que va a estar vigente por todo el 2023, ejercicio fiscal 2023. Entonces, en este cuadro vamos a ver qué requisitos. La norma es un poco extensa y un poco hay que ejemplificarlo o bueno, graficarlo para que se pueda entender mejor. Entonces tenemos lo siguiente. Los contratos administrativos de servicio CAS son a plazo indeterminado. ¿Cuáles son los requisitos conforme a la ley de presupuesto del 2023? Estos son los requisitos. Primer requisito, tener CAS vigente a la fecha de publicación de la ley 31.6.13.8. Significa que al 6 de diciembre del 2022 tengas vínculo laboral, estés trabajando como CAS. Si no estuviste trabajando como CAS a esa fecha, entonces esta norma no te es aplicable. Entonces tienes que estar laborando al 6 de diciembre del 2022. B. Los CAS deben haber sido suscritos al amparo de cualquiera de las siguientes normas. Revisas tu contrato CAS o las bases de tu concurso CAS. Y cuando revises esto, debes verificar si fue realizado al amparo de la segunda disposición complementaria del decreto de urgencia 034-2021. Si lo encuentras, estás amparado por esta norma. Otra norma que también incluye única disposición complementaria final del decreto de urgencia 083-2021, la 63ª disposición complementaria final de la ley 31365, el literal A y B del inciso 1 de la 114ª disposición complementaria final de la ley 31365. Si en tu contrato CAS hace referencia a cualquiera de estas normas y tuviste contrato vigente al 6 de diciembre del 2022, estamos por buen camino y tenemos derecho a ser CAS indeterminado. Otro. Los CAS deben ser para el desarrollo de labores permanentes de la entidad. En este caso no dice que estés en plaza presupuestada, dice que debes realizar labores permanentes. Significa que no necesariamente estás en una plaza. Si tienes labores permanentes, también te ampara la ley de presupuesto del 2023. Y por último, dice, deben contar con el financiamiento anual en su presupuesto institucional de apertura para el año fiscal 2023. Si no hay financiamiento, entonces no cumples con este último requisito y no podrías ser beneficiado de la ley de presupuesto del 2023. Algunas situaciones que se podría hablar respecto de este punto. Imaginemos que el sindicato o la organización sindical tiene conocimiento de que en el año anterior la partida presupuestal que sirvió para el pago de los CAS era tal. Y esa partida presupuestal para el 2023 existe y en el mismo monto. Entonces podríamos hablar de un supuesto de fraude laboral, donde el jefe de la oficina de planeamiento y presupuesto indica que no tiene el presupuesto en el PIA del 2023 para contratar y por lo tanto no se aplica la ley. Pero si ustedes acreditan que sí existe el presupuesto, podrían indicarle al funcionario que está realizando una falsa declaración en procedimiento administrativo, lo cual podría derivar en una denuncia penal contra este funcionario. Es que, claro, si no existe presupuesto, no estás amparado, pero si existe el presupuesto y están haciendo para causar un fraude laboral al trabajador CAS y evitar que se beneficie de esta norma, evidentemente se puede denunciar este hecho al Ministerio Público. Ahora bien, otra situación también muy recurrente es, ¿qué hago? Me acaban de notificar el memorando o la carta donde me dicen que voy a prestar servicios hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Debo interponer un recurso de apelación al servir o no lo debo interponer? Si es que su situación es totalmente clara, interponga recurso al Tribunal de Servicio Civil y por cierto le van a declarar fundado. Si no es muy claro, lo más probable es que el servir va a indicar que es improcedente o infundado su recurso administrativo de apelación.
Desde mi punto de vista, recurrir al Tribunal del Servicio Civil sería procedente respecto de una resolución administrativa que expresamente indique que se da término a mi relación laboral, produce el despido. Cuando hay una carta o un memo, estamos ante un acto de administración. Y ese acto de administración no es un acto administrativo y por lo tanto no es impugnable. Entonces nosotros consideramos que no es necesario impugnar, sino esperar al momento en el cual se va a terminar la relación laboral. Al momento en que termina, llega el 31 y ya no le permiten entrar, lo que se recomienda es realizar una constatación policial que acredite que se ha producido un despido de hecho. Y si se produce un despido de hecho, usted puede recurrir al Poder Judicial, directamente sin agotar la vía administrativa. Otra situación, y existe una casación de la Corte Suprema, es si en las pretensiones de su demanda usted indica que se le debe reponer en el cargo y adicionalmente se le debe pagar algún incremento o remuneración, alguna situación remunerativa, no es necesario agotar la vía administrativa. ¿Por qué? Porque existe un pleno jurisdiccional que dice que cuando se afecta el contenido esencial de la remuneración, no es necesario agotar la vía administrativa. Y si nos ponemos a pensar, el despido, ¿qué hace? Que ya no perciba remuneración. Y si no percibo remuneración, se afecta el contenido esencial. Y si se afecta el contenido esencial, a mi despido no es necesario agotar la vía administrativa y puedo irme directamente al Poder Judicial. Entonces, en este caso tenemos el segundo Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral del 8 y 9 de mayo del 2014, cuando se hace la pregunta, ¿cuál es el órgano administrativo competente para el agotamiento de la vía administrativa? El órgano administrativo competente para el agotamiento de la vía administrativa es el Tribunal del Servicio Civil, solo respecto de las siguientes pretensiones. Entonces, terminación de la relación laboral. Es por eso que algunos recurren al Tribunal del Servicio Civil, pero como les dije, esto debe ser considerado una facultad del administrado. Si el administrado quiere recurrir, que recurra al servir. Si no quiere recurrir, puede hacerlo directamente al Poder Judicial, porque se ha violado el contenido esencial a la remuneración. Ya no va a percibir remuneración. Y si no percibe remuneración, entonces está en un estado de necesidad que hace la búsqueda de tutela judicial efectiva de manera inmediata sin agotar la vía administrativa. Y en este caso, miren, sin embargo, no será exigible el agotamiento de la vía administrativa cuando el despido, como actuación material, no se sustenta en acto administrativo. Esto se refiere al siguiente caso. El 2 de enero del 2023 me apersono a las instalaciones de la entidad pública y quiero registrar asistencia y ya no puedo registrar. Ahí se produce un despido de hecho. O en su caso, pretendo ingresar y el vigilante me indica no puede usted ingresar por disposición de jefe de recursos humanos. En ese caso se produce un despido de hecho. Y si es un despido de hecho es una actuación material. Y dice, no obstante, no será exigible en los supuestos excepcionales a que se refiere el artículo 19, así como en aquellas impugnaciones que se formulen en contra de actos materiales. No es exigible contra la impugnación de actos materiales el agotamiento de la vía administrativa. Entonces, si no me permiten entrar o ya no puedo marcar asistencia, inmediatamente puedo hacer o interponer mi demanda contencioso administrativa laboral para mi reposición. Porque tú como trabajador CAS lo que tienes que interponer es una demanda contencioso administrativa laboral para que te reconozcan que eres un CAS a plazo indeterminado. En este caso, como ustedes ven, lo que indiqué de que no es necesario agotar la vía ante el Tribunal del Servicio Civil lo sustento en el tema 2 del tercer Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional, que dice el trabajador se encuentra exonerado de agotar la vía administrativa para interponer la demanda contenciosa administrativa laboral en aquellos casos en los que se invoque la afectación del contenido esencial del derecho a la remuneración. Entonces, si yo alego la afectación a este contenido en mi demanda,
no es posible que me exijan el agotamiento de la vía administrativa. Más aún cuando en este caso el agotamiento de la vía administrativa sería perjudicial para el trabajador que tiene familia, porque lo sujetarían a esperar un pronunciamiento por parte de la administración pública que en muchos casos va a ser confirmatorio del acto de despido. Vía procedimental. Agotada la vía administrativa, en el tema 1 numeral dice, ¿cuál es la vía procesal pertinente para aquellos trabajadores sujetos al régimen laboral público 276, 24041, trabajadores que están en el CAS y los incorporados a la carrera del servicio civil de la ley 30.057? Entonces dice que en este caso la vía procesal es la del proceso contencioso administrativo. Presentas tu demanda a un juez de trabajo, pero a través de una demanda contenciosa administrativa. Veamos antes de culminar en nuestra pizarra algunas situaciones más acerca de la defensa que puedes ejercer cuando eres despedido. Te han notificado la carta que te dice hasta aquí tu contrato administrativo de servicios vence el 31 de diciembre. ¿Qué es lo que te puede habilitar eso? Lo que puedes hacer es presentar una medida cautelar antes de proceso judicial. Pero con mucho cuidado, ¿no? A veces el trabajador casi se subjetiviza y piensa que solo presentando el escrito lo van a aceptar. Esta medida cautelar antes de proceso te exige dos requisitos. Uno, verosimilitud del derecho. ¿Qué implica esto? ¿Voy a ganar el proceso? ¿Es claro mi derecho? ¿O voy a tener que gastar pruebas? Por ejemplo, en el caso de los que piden la desnaturalización, yo no soy suplencia, yo no soy trabajador de confianza, yo no soy transitorio, ellos no van a poder, no se les recomienda una medida cautelar antes de proceso judicial porque en allí se tiene que actuar pruebas, tiene que verificarse si en verdad se ha desnaturalizado. Pero imaginemos que es el trabajador que estuvo laborando a la entrada en vigencia de la ley 31131, tiene su cargo en el CAP y aparte de eso ingresó por concurso público y tiene todos sus contratos. Evidentemente en ese caso si lo sacan lo van a reponer. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene verosimilitud del derecho. El segundo requisito que debe cumplir es el requisito de peligro en la demora. Entonces, ¿qué me puede pasar si no me reponen? Tal vez tengo esposa, familia a cargo, tengo que acreditar con mi partida de matrimonio, tengo hijos, partidas de nacimiento, tengo familia a cargo, tal vez un acta de conciliación, etcétera, etcétera, que acrediten de que si no me reponen va a salir perjudicado el trabajador. Tal vez tiene deudas y su saldo deudor podría ser prueba de que existe peligro en la demora. Pero si cumple con estos dos requisitos, entonces su medida cautelar va a prosperar. Si no los cumple, mejor espérese a presentar la demanda contencioso administrativa laboral. La demanda contencioso administrativa laboral que se interpone ante un juez especializado de trabajo. Y en esta demanda tiene usted que acreditar, como ya lo ha visto, que ingresó por concurso público
y labores permanentes. Entonces, con mucho cuidado también esta parte. Mientras más discutamos sobre esto y esto, el caso se hace más complejo y los resultados deben esperarse hasta la emisión de sentencia. La medida cautelar se puede presentar también luego de admitida a trámite la demanda, pero también debe cumplir con estos dos requisitos. Si no los cumple, espere a que salga sentencia. Lamentablemente, así es el ordenamiento jurídico peruano. Ahora, también no se desanime si sale la medida cautelar improcedente. No es que ha perdido el caso, simplemente le están diciendo, tranquilo, haz tu proceso, en el proceso vas a probar estas situaciones y te vamos a reponer. Entonces, usted puede presentar, si le desestima la medida cautelar, puede presentar otra medida cautelar y otra, inclusive puede apelar, pero lo que diga la medida cautelar no es decisivo. Lo que sí es decisivo es una sentencia que deriva de la interposición de una demanda contencioso administrativa laboral. Ahora, alguien también me podría decir, ¿y una demanda de amparo? Eso también véalo objetivamente. ¿Por qué? Porque la demanda de amparo es excepcional para casos donde se viola un derecho fundamental. Ejemplo, vamos a poner unos ejemplos de cómo podría ampararse una demanda de amparo. Imaginemos lo siguiente. Tengo un hijo con leucemia. 2. Es madre soltera. 3. Madre embarazada. Como usted puede ver, esto es una situación totalmente grave y que lo puedo acreditar. También esto es grave, también esto es grave. Si las tres van de la mano, es un ejemplo, puede darse otros supuestos. Pero en este caso, si ustedes ven, no podríamos irnos a un contencioso administrativo laboral, porque en este caso está en juego el derecho a la vida y la salud, que son derechos fundamentales. Y habilitaría, en este caso extremo, la interposición de una demanda de amparo, pero en este caso extremo. Y también si es que es claro este derecho. Pero imaginemos que usted pretende un amparo, ya cumple con esto, pero no ingresó por concurso público. Nadie dice que sus labores sean permanentes. La demanda de amparo va a ser declarada improcedente. Entonces, es unas situaciones que siempre debe tener en cuenta. El derecho no son las matemáticas, no es 1 más 1, 2. El derecho es interpretativo. Por eso algunos definen al derecho como el discurso del legislador. Y como es un discurso, está sujeto a interpretaciones. Entonces yo puedo interpretar de una manera, otro puede interpretar de otra manera. ¿Y cuál es el límite? Cuando estamos en el derecho laboral, los límites son los principios del derecho laboral. Por ejemplo, cuando uno es laboralista, tiene que aplicar principios del derecho laboral. El principio de protección implica principios como interpretación favorable al trabajador, principio como de primacía de la realidad, el principio de continuidad laboral, principio de intangibilidad de remuneraciones, principio de progresividad, principio de condición más beneficiosa. Entonces, esos principios son los que orientan la interpretación de las normas en materia laboral. Ahora, para finalizar, veamos un supuesto adicional que se puede dar. Vamos a ver el caso de una entidad pública que se rige por el régimen, o sea, sus trabajadores están en el régimen
276. ¿Ya? Tiene trabajadores CAS, pero también tiene trabajadores 276. Entonces, ¿a qué nos referimos? Imaginemos, puede darse esta figura. Imaginemos que soy contratado por recibos por honorarios. O en mi contrato dice servicios no personales, SNP. O tal vez yo veo órdenes de servicio. O también dice locación de servicios. Locación de servicios. Posteriormente a esto, sin que se interrumpa la relación laboral, me pasaron a CAS, pero a CAS determinado. Recuerden, no debe haber más de 30 días entre una cosa y otra. Si hay más de 30 días, esto ya no opera. CAS determinado. Y de repente aquí me dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, ya no quiero que trabajes para mí. Entonces, allí el trabajador CAS puede decir, yo estoy en la ley 31131. Es posible. O también está en la ley de presupuesto del 2023. Es posible, pero hay que observar un poco más este caso. Estamos hablando en el régimen de la 276. Y lo primero, cuando un trabajador te narra esta situación, es preguntarle, ¿y cuánto tiempo estuvo como RH, servicios no personales, órdenes de servicio, locación? Entonces, de repente te dice, estuve 1 año y 6 meses. Y cuando pasó a CAS, ¿hubo alguna interrupción? Unos 5 días de interrupción. Excelente. En este caso, este CAS, si bien puede tener derecho a esto, este CAS, al momento de su cese, puede pedir la desnaturalización de este periodo en mérito a la ley 24041, que te exige labores permanentes y 1 año ininterrumpido de servicios. Labores permanentes y 1 año ininterrumpido de servicios. Entonces, si desnaturalizamos esto, ¿a qué desnaturalizamos? Como estamos en la 276, desnaturalizamos a ser servidor contratado permanente 276. Eso es lo que puede darse. Ahora, imaginemos que también se puede dar esta situación. Entidad pública, pero tiene trabajadores de régimen 728. Tiene trabajadores de 728. Si hay mixto, entonces hay que evaluar tu cargo a cuál puede ir, al 276 o al 728. Y acá todavía puede darse lo mismo. Acá también inclusive ingresan los suplencia tergiversados. Pero vayamos a ese caso. Aquí también puede haber RH, servicios no personales, órdenes de servicio, locación. Es lo mismo, locación de servicios. O tal vez estuviste por una contratación a plazo fijo. Incremento de necesidad, o sea, en la 728. Y por X razones, de repente por aquí, te dijeron, desde ahora vas a hacer CAS, y ya usted se vuelve CAS. Y es un CAS determinado. En este caso, se termina el vínculo laboral aquí. En este caso no se exige el año de prestación de servicios, solamente que hayas pasado 3 meses el periodo de prueba.
Y si esto implicaba subordinación y lo acredito, entonces inmediatamente, o si esto era plazo fijo supuestamente y no lo es, me paso a contrato de trabajo a indeterminado. Y tengo estabilidad laboral en la 728 y en este caso como contratado permanente 276. Es una posibilidad siempre y cuando el CAS tenga este pasado, que tampoco haya sido interrumpido por más de 30 días. Si ha sido interrumpido por más de 30 días, olvídese, tiene que seguir viendo esto de la ley 31131, la ley de presupuesto del 2023 o la desnaturalización que hablamos, ¿ya? Entonces, eso es lo que puede darse. Entonces, siempre hay que analizar cada caso en concreto, ¿no? Entonces, y con eso finalizamos nuestra clase del día de hoy respecto del tratamiento legislativo y jurisprudencial de los trabajadores CAS y también sobre el despido laboral y los mecanismos de defensa frente a tal despido. Gracias.